Todos tenemos que hacer especial hincapié en contemplar siempre el Evangelio, en contemplar a Jesús en la Escritura. Y el lugar de la Escritura donde directamente se contempla a Jesús es precisamente el Evangelio. Y hay un Evangelio que es especialmente nuestro, de todos los amantes del corazón de Cristo. Va dirigido a aquellos que hemos recibido esta vocación de contemplar el corazón del Señor, porque encierra misterios y tesoros únicos, y este es el Evangelio de Juan. Personalmente he tomado a San Juan Evangelista como protector especial de mi vida, y os animo a que hagáis, los que estáis enamorados del corazón del Señor, lo mismo. No es esto un capricho, no es porque Juan sea el discípulo amado que recostó la cabeza sobre el pecho de Jesús, que también, sino que os invito a hacerlo porque, entre otras cosas, Juan es el gran contemplativo. Ante todo, es el discípulo que ve y cree, es el discípulo que en la mañana de la resurrección corría más que Pedro y llegó al sepulcro primero y comprobó la resurrección primero. Tuvo esa experiencia de la resurrección antes que Pedro. Lo que pasa es que después dejó paso a Pedro. Pedro entró, vio y creyó, pero Juan llegó primero. Juan es el contemplativo, es el que conoce la intimidad de Jesús, el que conoce sus secretos. Juan siempre está junto a Pedro, pero corre más que Pedro y tiene una visión más aguda que Pedro. Es el gran contemplativo, el que conoce a Jesús, el que le atisba, el que primero ve las cosas, pero después siempre da paso a Pedro. En la mañana de resurrección esto es muy importante. Él va corriendo por delante de Pedro, va por delante de la iglesia jerárquica. La iglesia contemplativa corre más, tiene experiencia de la resurrección antes que la iglesia jerárquica. Pero cuando llega al sepulcro, cede el paso a Pedro, a la iglesia jerárquica, y deja que Pedro hable, Pedro vea, Pedro juzgue, Pedro crea, y después ya va Juan. Pero la realidad es que el contemplativo tiene que someter siempre su experiencia a la última palabra de la jerarquía de Pedro, aunque haya llegado antes. Y esto lo vemos en la mañana de resurrección y lo vemos también en otro episodio evangélico de la Pascua, que es precioso, que es el encuentro de Jesús con sus discípulos en Tiberíades. El primero que conoce a Jesús es Juan. Ve a uno allí en la orilla que les llama y les dice que sigan pescando. Y aunque no han pescado nada y no saben quién es aquel que está de alguna manera vacilándoles, tomándoles el pelo porque no han pescado nada. No saben quién es. Es Juan. ¿Quién le reconoce? Es Juan el que dice, es el Señor. Pero una vez que lo reconoce y se lo anuncia a Pedro, Juan deja que sea Pedro el primero que se lance al agua y llegue el primero a la orilla y empiece su conversación con el Señor. Y ya conocemos el resto del pasaje evangélico. Juan siempre cede el paso a Pedro, pero sí que primero conoce a Jesús resucitado. Siempre es el primero que lo anuncia. Por eso el Evangelio de Juan es tan importante para aquellos que buscamos al Señor. Entre otras cosas, también es el único evangelista que nos narra episodios tan importantes como el encuentro de Jesús con la mujer junto al pozo en Samaria. Ese encuentro solo lo narra Juan. También Juan es el único que narra las bodas de Caná o el lavatorio de los pies. Momentos de la vida de Jesús que para aquellos que hemos recibido la especial llamada de vivir en su corazón y para su corazón, están llenos de contenido y de significado. Por eso, contemplar siempre a Jesús en el Evangelio y de manera especial
si el Señor os mueve a ello y os conduce a ello en el Evangelio de Juan, porque en el Evangelio de Juan la figura de Jesús tiene un colorido diferente y unos matices distintos que no se captan en los sinópticos y que nos tocan muy de cerca a nosotros. Pues tenemos el episodio de las bodas de Caná, que es de una belleza y una hondura impresionantes. Y Juan nos revela el punto de partida y el término de la vida apostólica de Jesús, como ningún otro evangelista. De hecho, nos cuenta algo que los otros 3 evangelistas no nos narran. El punto de partida de la vida apostólica de Jesús. Caná lo narra Juan y el final, que es la lanzada de Longinos, también lo narra Juan. Y la lanzada es el final, no el grito y la entrega del Espíritu, como también nos narra Juan, sino que el final, el colofón final, es la lanzada y la herida del costado. En el Apocalipsis, que también es de Juan, leemos que él dice: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Si en la Iglesia hay un vínculo profundo entre el punto de partida y el término, entre el comienzo y el final, lo mismo pasa en la vida de Jesús. Y más profundamente todavía en la vida de Jesús, porque en Él todo es perfecto, todo se da con una precisión única. Si el azar no nos afecta a nadie, no existe para nadie, para la vida de Jesús menos. En la vida de Jesús no hay un solo signo, ni un solo latido de su corazón, ni una sola palabra, ni un solo movimiento, ni una sola actitud o gesto que sea casual o esté vacío. Toda la vida de Jesús, desde el primer latido hasta el último y hasta la lanzada posterior al último latido, son evangelio, son anuncio. Jesús es, en efecto, el Cordero movido por la paloma. Todo lo que Él hace, todo lo que Él vive, lo realiza bajo la influencia del Espíritu. Y el Espíritu Santo quiso que nos fueran dados de manera última en el Evangelio de Juan el punto de partida de la vida apostólica de Jesús, que es Caná, como os digo, y el término de su vida apostólica, que no es su muerte, sino la lanzada. Si miramos con atención al relato de Juan, comprenderemos que al realizar este milagro de Caná no es simplemente un milagro, sino que Juan mismo dice que es un signo. Jesús responde solamente parcialmente a la petición de la mujer. La respuesta plena a lo que su madre le pide la dará en el Calvario con la herida del costado. En Caná, María pide vino, le pide vino. No tienen vino, no tienen vida, no tienen la palabra de Dios, no tienen la esperanza de Israel, no tienen la redención, que no tienen vino, Jesús. No hay profetas ahora en Israel, no tienen vino. Ella en ese momento no sabe del todo lo que está pidiendo. Jesús sí. Cuando ella dice no tienen vino, no está diciendo tienen sed y no tienen agua, sino que sin ella saber el significado de sus propias palabras en ese momento, está pidiendo la sangre de Jesús. No tienen vino, está pidiendo la redención, la sangre de Jesús, y él sí que lo sabe. Por eso le contesta que no ha llegado su hora, porque va a dar el vino nuevo y va a dar su sangre, pero no en ese momento. Todavía no es su hora, aún queda tiempo. Y es impresionante, porque cuando María le pide el vino, sin ella saberlo,
Ese es el signo y el misterio. Está poniendo ya a Jesús y su corazón en agonía. Él empieza a luchar, que eso significa la palabra agonía, consigo mismo y con su hora. Al pedirle ella, ¿no tienen vino? Él le contesta, no ha llegado mi hora. Poco menos que diciendo, a mí ¿qué me cuentas? Déjame. Por no decirle, no sabes lo que me estás pidiendo, porque me estás pidiendo toda mi sangre y llegará y la voy a dar, pero ahora no es la hora. Cuando María le dice, no tienen vino, le está pidiendo la redención, le está pidiendo toda su sangre. Es el vino nuevo que alegra el corazón del hombre. María pide vino para esa boda, el vino que recrea el corazón del hombre, que nos dice el Salmo 104, y más profundamente está pidiendo para su pueblo el vino de la palabra y el vino de la redención. A esta petición de su madre, Jesús va a responder con plenitud, pero va a responder con un gesto último, un gesto divino, en una pasividad divina, porque aquel que consuma todo, entrega todo y da no de cualquier manera, sino como da Dios, como da Jesús, que es Dios, por sobreabundancia. Y ese gesto de sobreabundancia es la lanzada. Si lo pensamos despacio, yo alguna vez sí que lo he pensado, pero no había llegado a comprenderlo del todo, con la hondura con que lo comprendo ahora. Sí que había pensado alguna vez, pues esto de si ya estaba muerto, porque ya estaba muerto, ¿qué sentido tenía la lanzada? Porque además claramente dice, al ver que estaba muerto, pasaba por ahí el centurión y a los otros les quebró las piernas, lo que dice el relato de la pasión, para acelerarles la muerte y les quebró las piernas. Bien. Y dice, y al llegar donde Jesús, al ver que ya estaba muerto, luego no había dudas de que estaba muerto, pues entonces cogió una lanza y con la lanza le traspasó el costado y al punto salió sangre y agua. Yo quiero recalcar ahora que el centurión, cuando le traspasó el costado, sabía perfectamente que Jesús ya estaba muerto. Podía haber pasado de largo y no haber hecho nada. Luego, si le traspasó el costado, no lo hizo para despejar la duda. Por si acaso no está muerto, lo remato. No. Es un gesto que, si lo pensamos despacio, es un tanto absurdo. No tenía ninguna razón de ser. Si ya estaba muerto, ¿qué sentido tenía alancear un cadáver? Parece que es hasta irrespetuoso. Pues pensándolo despacio, por respeto, por deferencia, no lo tocas. Lo normal hubiera sido que hubiera dicho, bueno, pues ya ha muerto, se da la orden de que lo desciendan, como hicieron un poco después, y ya, que se lo lleven. Pero es ya cuando llegamos al misterio. Cuando dices, si nada en el Evangelio es superfluo, si no hay una palabra de más, tiene que haber un mensaje oculto, un sentido profundo en esta lanzada aparentemente absurda. Hay un gesto, sí, Jesús ya está muerto, como os digo, ya está todo consumado, Él mismo lo ha dicho, ya está todo ofrecido. Pero el padre Marie-Dominique Philippe afirma que la lanzada permite consumar el estado victimal de Jesús. Es una consumación gratuita que nos revela el gran misterio del corazón herido del Hijo. Este misterio reservado a Juan. Juan lo ve. Juan es testigo de la lanzada y nos lo cuenta. Y es para nosotros. Yo estoy convencida de ello. Últimamente llevo tiempo, semanas, contemplando la lanzada. Contemplando
esa herida del costado, pero no contemplando simplemente, sino contemplando y saboreando desde muy dentro de mi corazón la herida del costado y las bodas de Caná. Y cada vez vinculo más esa herida, ese odre nuevo rasgado, con la petición de su madre. No tienen vino. En Caná estaba ella, y en el Calvario, testigo de la lanzada, estaba ella. Ella es la que nos trae el vino nuevo, que nos da el odre nuevo, y la que nos enseña cuál tiene que ser nuestra oración. No tienen vino. Está continuamente ante Jesús pidiendo el vino nuevo. No tienen vino, no te tienen a ti, no tienen tu amor, no tienen tu palabra, están muertos de sed, pero no solo de agua viva, hace falta vino, toda tu sangre, la redención. Y este cáliz nuevo, que es el corazón de Jesús, el cáliz donde el sumo y eterno sacerdote eleva la ofrenda más preciosa, que es su propia sangre. En la lanzada estoy convencida de que hay un misterio oculto, subterráneo, como una fuente que se pone al descubierto y que pasa a través del corazón de María. Porque aquí cabe hacernos una pregunta. Si María no hubiera pedido vino en Caná, ¿hubiera habido lanzada en el Calvario? La lanzada no es la respuesta definitiva al vino que ella pidió en Caná sin saber del todo lo que pedía. El milagro de Caná, nos dice Juan, que no es simplemente un milagro, es un signo. Es decir, algo fuera de lo normal, pero con un significado profundo que no se ha exteriorizado el milagro. No se trata simplemente de un hecho extraordinario y sobrenatural que supera las leyes de la naturaleza, eso sería un milagro, sino que hay que ahondar y por encima del milagro material buscar el significado que encierra detrás. A eso se refiere San Juan cuando habla de signos. Y la lanzada, que aparentemente es absurda porque Jesús ya estaba muerto, es otro signo. Y al punto salió sangre y agua. Hubiera habido lanzada y hubiera habido costado abierto y hubiera habido herida si ella no hubiera pedido vino. Tendríamos la herida del costado si ella no hubiera pedido para nosotros el vino nuevo en Caná. Pedimos nosotros con intensidad ese vino nuevo para que muchos contemplen la lanzada y el corazón de Jesús se rasgue ante los ojos de cada uno y se desvele su intimidad ante cada hombre. ¿Sabemos pedir de verdad con insistencia ese vino? ¿Sabemos pedir de manera que Él desvele su intimidad, que sea roto, que sea rasgado, que sea abierto en canal ese Sancta Sanctorum? Sabemos que para muchos hombres Jesús no existe, Jesús no está vivo, Jesús está muerto. Pero aun cuando le miren muerto y le entiendan muerto, somos capaces de pedir con tal intensidad y capacidad de persuasión, con tanta insistencia, de modo que su costado se abra para que después puedan verle resucitado. No es ningún despropósito afirmar que sin la petición de María probablemente no habría habido lanzada. A través de ella, de esta herida bendita, a través de la herida del costado, Jesús como una víctima responde a la petición de su madre estando ya muerto.
La muerte no tiene dominio sobre él. La muerte no le impide responder. La muerte no le impide seguir dando, seguir entregando. Y da lo más preciado: su corazón rasgado, su intimidad abierta, el vino nuevo, la sangre que su madre le pedía. Santa Catalina de Siena, en su diálogo, en el capítulo 45, dice lo siguiente. Recito textualmente: ¿dónde conoció el alma la dignidad de verse unida y empapada en la sangre del Cordero cuando recibe el santo bautismo en virtud de la sangre? En el costado de mi Hijo conoció el fuego de la caridad divina. Así te lo mostró mi verdad, si te acuerdas bien, cuando le preguntaste: dulce e inmaculado Cordero, tú estabas muerto cuando te abrieron el costado. ¿Por qué quisiste que fuese herido y partido tu corazón? Si lo recuerdas bien, él respondió que había muchas razones para ello. Te diré la principal: porque mi amor al género humano era infinito y el acto de sufrir penas y tormentos era finito, y por lo finito no podía manifestar todo el amor con que amaba, que era infinito. Por eso quise que vieses el secreto de mi corazón mostrándotelo abierto, para que vieses que yo amaba más de lo que podía mostraros mis sufrimientos finitos. Este texto del diálogo de Santa Catalina es tan precioso. Yo no lo conocía, pero me impresionó mucho y me ha marcado mucho. Sobre todo, ha hecho que me sienta como en pañales en lo tocante a lo que Él nos puede dar. De pronto estoy descubriendo tantas cosas en ese costado abierto que me parecía que ya lo había explorado tantas veces. Del todo. Santa Catalina permanece muy unida al misterio del corazón herido de Cristo y tiene audacias y atrevimientos que solo pueden tener las niñas para con su Padre. Audacias extraordinarias como la de la mujer María bajo el soplo del Espíritu Santo. Santa Catalina interroga: ¿por qué la lanzada? ¿Por qué la herida del corazón? Puesto que todo estaba ya consumado, puesto que Jesús ya lo había ofrecido todo, puesto que de hecho la ofrenda fue plena y Jesús como sacerdote ya no estaba presente porque ya estaba muerto. Tenemos que tener en cuenta que esta herida expresa el estado de víctima en estado puro. Mientras que todo lo que ha sido vivido antes es vivido por la víctima unida al sacerdote. La víctima ofrecida por Jesús. Jesús se ofrece a sí mismo, al Padre, como víctima de holocausto. En la lanzada hay algo de terminal. Lo último. Por eso es aquí cuando podemos hablar de sobreabundancia. La sobreabundancia es algo que Juan nos muestra en su Evangelio. Nos muestra siempre la sobreabundancia, el exceso, el excesivo amor del nuevo orden de cosas desde que Jesús ha venido. Y nos muestra que la alianza nueva no depende ya para nada de la justicia, sino que es un plan nuevo, un plan de amor que va mucho más allá de lo posible y de lo razonable. La sobreabundancia. La redención es sobreabundancia. La salvación sería razonable. La redención es sobreabundante, es mucho más allá. Va mucho más allá de lo que podíamos pretender, sospechar, desear y por supuesto imaginar. El modo de proceder de Dios nos desconcierta y nos cuesta comprender la sobreabundancia del amor de Dios. Sin duda,
El gran error del protestantismo fue volver al Antiguo Testamento, a la antigua alianza. Y ese peligro lo corremos hoy día, porque con frecuencia queremos hacer cosas justas, sensatas y razonables. Todo lo que Jesús ha hecho no es justo, ni sensato, ni razonable, es sobreabundante. La sobreabundancia es el culmen. Cuando se regresa al Antiguo Testamento, a la alianza antigua, se materializa todo, se razona todo y por eso ya no se entiende nada. Porque el Antiguo Testamento es de orden, de la disposición y está, y esto lo afirma Santo Tomás de Aquino, al lado de la materia y no del amor. La nueva alianza, por el contrario, permite el cumplimiento, permite la consumación y la nueva alianza se consume no con la muerte de Jesús, sino con la lanzada. Jesús dice, todo se ha consumado, pero se consuma realmente con la lanzada. Es la última palabra no hablada con los labios de Jesús. La última letra del Evangelio, la última palabra de Jesús, la que no pronunciaron sus labios, pero pronunció todo su ser. La lanzada es la sobreabundancia, la herida del corazón es el amor en lo que tiene de excesivo y último. No es la expresión correcta, pero si cupiera la expresión podríamos decir que ya es la exageración del amor de Dios. Y no tiene ni admite ninguna explicación más que la del amor gratuito, el amor que se explica por el amor, que no tiene otro lenguaje que el amor, que su término, su fin, no es nada más que un gesto que exprese y defina y nos muestre aún mejor el amor. Y el gesto es esta sobreabundancia del amor, la lanzada. La lanzada es la correspondencia, yo lo veo así, del amor insigne y loco de Dios. Unos días antes de la lanzada hubo una mujer, María, en Betania, que tuvo un gesto de sobreabundancia con Jesús cuando rompió el frasco de perfume y le ungió. Era también absurdo y Judas se enfadó. No tenía sentido, no servía para nada, porque ungir un cadáver con un perfume todavía sí, pero aún Jesús no ha muerto. La única intención del gesto de María en Betania fue mostrar el amor, la sobreabundancia del amor, de su propio amor a Jesús. No tenía un fin específico, sino el amor en sí mismo, mostrándole a Jesús el amor, y por eso rompió el frasco y derramó aquel perfume. Yo pienso que Jesús desde la cruz corresponde a ese gesto de María de Betania y de todas las Marías de Betania de todos los tiempos, que son las almas contemplativas, con su gesto de sobreabundancia, que es ese romperse ya del todo a sí mismo y derramar ese vino nuevo. Esto es igual de absurdo que romper el frasco del perfume en Betania. Y es absurdo traspasar un cadáver con una lanza cuando ya ha muerto. Son signos de amor excesivo, de amor extremo, de amor insigne. A la unción de Betania, Jesús responde con la lanzada, con la herida del costado, en la que se nos da ya todo lo que pudiera quedar de Él. Contemplando esto así, podemos entender por qué Santa Catalina de Siena, impulsada por el amor ardiente que tiene a Jesús, hace esta pregunta. ¿Por qué la lanzada? Y ante esta pregunta de ella, en su diálogo responde el Padre. Y nosotros podemos recibir también la misma respuesta, aunque se trata de una revelación privada. Santa Catalina de Siena, que tiene, y es lo que más me admira de ella, un sentido impresionante, extraordinario
del misterio de la Iglesia. El Padre le responde a Catalina que todas las heridas que el Cordero ha recibido antes de la lanzada son heridas limitadas, relativas, que la única herida absoluta es la del corazón y que era necesario que Jesús ofreciera libremente su vida y que era necesario, según el orden de la sabiduría de Dios, que todas las heridas anteriores a su muerte no fueran heridas sustanciales para que Él pudiera ofrecer libremente su vida como sacerdote que era y que es. Es el gesto del sacerdote y es un gesto de amor que reclama y necesita esa libertad plena. Jesús apresuró la hora de su muerte ofreciéndole todo al Padre, entregando su espíritu en las manos del Padre, como nos dice Lucas en su Evangelio. Los hombres hicieron todo por matarlo al crucificarlo, pero la verdad es que por misericordia, libremente, como sacerdote que es, al mismo tiempo que es víctima, Jesús quiso ofrecer libremente su vida antes de que las heridas de los hombres le ocasionaran la muerte. Nadie me quita la vida, recordemos sus palabras, soy yo quien la entrego. Y después de entregar la vida y de haberla ofrecido y haber muerto, entonces es cuando la víctima pudo recibir la última herida, sustancial esta vez, que alcanzó el corazón y que está reservada a la mujer, a María. Ella no estaba muerta, ella estaba junto a Él y fue testigo de excepción de la sobreabundancia del amor de su Hijo, y ella es la que recibe sensiblemente en su corazón la herida para que ella viva y llegue hasta el final. Contemplando la sobreabundancia del amor de su Hijo, su sacerdocio místico, el sacerdocio de la mujer que contempla la sobreabundancia del amor de Cristo y que es testigo. Y esta es nuestra vocación, y este es nuestro sacerdocio, mujeres que me escucháis, la manera en que somos llamadas, y somos llamadas a participar del sacerdocio de Cristo por el sacerdocio común de los fieles. Nuestro sacerdocio místico consiste en contemplar al que traspasaron, la sobreabundancia de su amor y ser testigos de ese amor, anunciándolo al mundo entero. Para eso hay que permanecer junto a ella, junto a la Virgen, en pie, sin desfallecer, en el Calvario, junto a la cruz, sin miedo, mirándole fijamente, sin apartar de Él los ojos y ser testigos. Y la herida del costado, repito, es el fin de la vida apostólica de Jesús. La octava palabra que Él pronuncia en la cruz sin despegar los labios, de la que se predica muy poco, la que no se incluye nunca en el sermón de las 7 palabras. La octava palabra, la lanzada. Y esa palabra que Jesús pronuncia sin despegar sus labios, porque está muerto, es para que la mujer sea testigo. Es la que tiene que anunciar la mujer, la sobreabundancia del amor de Jesús, lo que vio, lo que contempló de la intimidad abierta de Jesús después de la lanzada. Esta es la respuesta que Jesús da a su madre en las bodas de Caná. Mujer, déjame, que aún no ha llegado mi hora. La lanzada es la hora. Esa es la respuesta definitiva, sin despegar los labios, que Jesús le da a su madre.